La muerte del Papa Francisco se esparció rápidamente como un rayo a través de Italia y el mundo, dejando a millones de fieles en estado de shock. En la plaza de San Pedro, un mar de velas encendidas iluminaba la noche, mientras que los murmullos de oración se mezclaban con el sonido lejano de las campanas de la basílica. Las principales cadenas de noticias ofrecían actualizaciones constantes, presentando la tristeza en los rostros de los presentes. También emitían entrevistas que retrataban el legado de Francisco, un hombre que había dedicado su vida a la paz y la unidad entre los pueblos. Las imágenes de su sonrisa y sus discursos llenos de esperanza resonaban en la memoria colectiva mientras la gente buscaba consuelo en su mensaje. En medio de la conmoción, un especial sobre su legado se destacó: el compromiso inquebrantable de Francisco por tender puentes entre diferentes culturas y religiones. A medida que se apagaban las luces de la plaza, los fieles compartían sus propias experiencias, entrelazando sus historias con las enseñanzas del Papa. El silencio que envolvía el Vaticano, marcado por la ausencia de su líder, se transformaba en un clamor por comprender su último mensaje, especialmente una carta encontrada a su lado, que nadie había logrado leer todavía. Irene Castellucci, una exprofesora de teología de 50 años, se encontraba sentada en el sofá de su modesta sala de estar en Roma, mirando la cobertura mediática con un nudo en el estómago. Mientras escuchaba las reacciones de la gente, una parte de ella se sentía inspirada a volver a conectarse con su fe. Había pasado los últimos años inmersa en el estudio y la teoría, separándose poco a poco de la práctica espiritual que había abrazado en su juventud. Recordaba con cariño las mañanas de domingo en las que asistía a misa con su hermana, María Teresa, la risa y las conversaciones profundas sobre la vida y la fe. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación con su hermana se había resquebrajado, como si una distancia emocional se hubiera convertido en un abismo entre ellas. La idea de un año de silencio espiritual que surgió en la cobertura de 1900. Las noticias resonaba en el corazón de Irene. Pensaba que, quizás, ese podría ser el camino para transformar su vida. El mundo pedía un cambio. Tal vez ella también lo necesitaba. En su mente, visualizaba la carta del Papa, una última lección que aguardaba ser descubierta. ¿Qué mensaje había dejado para las personas como ella, que buscaban respuestas en tiempos de incertidumbre? Con el deseo de reparar su relación con María Teresa, decidió que debía dar el primer paso. Tomar la iniciativa le parecía un reto enorme, pero se prometió que no dejaría que el miedo la detuviera. Ir a ver a su hermana sería el primer acto de fe que deseaba emprender. Reflexionando sobre su historia compartida, recordó aquellos días en los que cultivaban juntas su espiritualidad, explorando los secretos de su fe en conversaciones profundas en las noches. Qué lejos parecían esos momentos. Una tarde, después de unas horas de reflexión, reunió el valor y tomó su teléfono. El sonido del marcador sonaba como un eco en su cabeza mientras daba el número de María Teresa. Su voz temblaba cuando su hermana atendió. «Hola, Irene», dijo María Teresa casi en un susurro. «Hola, María», empezó Irene, sintiendo cómo el pasado la pesaba. «¿Podríamos vernos? Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». La respuesta de su hermana fue un breve silencio, pero Irene pudo sentir que había un hilo de esperanza en el aire. Aquella conversación podría marcar un nuevo comienzo. En su corazón, Irene deseaba que su reencuentro no solo sanara su relación, sino que también las ayudara a encontrar el significado de los recientes eventos que dejarían huella en el mundo. En un momento de introspección, pensó que quizás, después de todo, el último mensaje de Francisco no solo era para el mundo, sino también un llamado para que comenzaran de nuevo, juntas. La carta a los hermanos de la tierra había encendido una chispa en Irene Castellucci que no podía ignorar. Mientras leía fragmentos de esa profunda misiva, su corazón palpitaba con fuerza, pues cada palabra parecía una invitación a la reflexión. La carta se sentía como un grito, sincero que pedía reconciliación y conexión. Irene medía sus propias luchas con la fe, sintiendo cómo su desconexión y sus dudas se habían acumulado con el tiempo.
no muy diferentes de las piedras que había dejado caer en el camino de su vida. Su mente vagaba entre recuerdos de los años en que estaba distanciada de su hermana, María Teresa. Eran tiempos marcados por malentendidos y rencores que arrojaron sombras sobre sus corazones. Cada no llamada era como una piedra más en la carga que llevaba. Sin embargo, la carta la instaba a ver más allá del dolor, a buscar la luz en las encrucijadas de su relación. Una frase en particular resonó en su interior. La idea de que el amor verdadero no es solo un concepto, sino una fuerza que puede transformar vidas. En esos instantes se dio cuenta de que ese amor, que alguna vez había brillado intensamente en su vida, se había convertido en una idea lejana. Con cada intención positiva, Irene empezó a planear su viaje hacia el reencuentro. No era solo una excursión física, era el inicio de un proceso que quería que fuese emocional y espiritual. Su habitación se llenó de una ligera brisa mientras hacía las maletas. El sonido de la cremallera al cerrarse resonaba como un tambor, marcando el inicio de un nuevo capítulo. A medida que colocaba cada prenda en la maleta, sentía que no solo estaba empaquetando ropa. Estaba llevando consigo un cúmulo de esperanzas y expectativas. Estaba lista para enfrentar el desafío más grande de su vida: reanudar una relación que había estado estancada durante demasiado tiempo. Se detuvo. Un momento, mirando desde la ventana de su casa en Asís, una ciudad que le había dado tantos recuerdos felices y que ahora parecía despedirse de ella. La mañana era clara y el sol se reflejaba suavemente en las piedras antiguas de la calle. ¿Me estaré alejando de mí misma?, se preguntó por un instante, sintiendo la inquietud en su pecho. La verdad es que esa partida llevaba consigo un peso significativo, como si dejara atrás la comodidad del pasado por un camino incierto que la llevaba hacia lo desconocido. Pero el deseo de sanar, de volver a conectar con su hermana y de entender los caminos de la vida, la impulsaban hacia adelante. Finalmente, cerró la puerta de su casa, un acto que simbolizaba más que un simple gesto físico. Era como si estuviera dejando atrás una parte de sí misma, una parte que había aprendido a vivir con los fantasmas de la desconfianza y la tristeza. En su mente, una mezcla de emoción y ansiedad se agitaba. La idea de ver a María Teresa, de enfrentar esas conversaciones que habían estado silenciadas por tanto tiempo, la llenó de una mezcla de nervios y adrenalina. «Esto es por amor», se repitió mientras avanzaba hacia el tren que la llevaría a Florencia, donde esperaba reunirse con su hermana. A medida que el tren comenzaba a moverse, Irene miró por la ventana, dejando que el paisaje desfilara rápidamente. Cada kilómetro que se alejaba de Asís la acercaba a un nuevo horizonte. Tomó aire, intentando calmar su mente y permitir que su corazón tomara la delantera. Quizás esta sea la oportunidad que necesitaba, pensó, mientras la gracia de la ciudad de Florencia se asomaba en la distancia. La jornada la llevaría más allá de las fronteras de una simple visita. Era un viaje hacia el perdón, la comprensión y la esperanza. Una travesía que podría finalmente reescribir la historia entre ella y su hermana. Irene sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cada paso. Cada decisión que había tomado la había traído hasta aquí. Era momento de dejar que el amor guiara su camino de regreso a la conexión que siempre había anhelado. Irene Castellucci se acomodó en un asiento del tren que la llevaría a Roma, sintiendo cómo su corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. Las luces del vagón iluminaban su rostro mientras observaba por la ventana cómo el paisaje se desplazaba rápidamente. Los campos verdes de la Toscana se convertían en relucientes ciudades con techos terracota y antiguas iglesias. Cada nuevo escenario que surgía ante sus ojos le recordaba la historia que la había llevado hasta este momento. Durante el trayecto, su mente se llenaba de preguntas sobre lo que encontraría en este reencuentro con su hermana, María Teresa. La decisión de abordar la búsqueda de su relación era palpable en su interior. El tren, que se deslizaba suavemente por la vía,
simbolizaba su propia transición. Se preguntaba si estaba lista para la verdad. ¿Sería capaz de enfrentar sus propias emociones y las palabras que nunca había dicho? Reflexionaba sobre las motivaciones que la llevaron a emprender este viaje, la culpa por su distanciamiento, el deseo de reconciliación y su fe, que tantas veces había tambaleado, chocaban como olas en su mente. La carta del Papa resonaba en su cabeza. Buscar la paz no siempre era un camino sencillo, pero ella estaba dispuesta a intentarlo. Cuando finalmente el tren se detuvo en la estación Termini, Irene sintió cómo la multitud la envolvía como una marea. A pesar del bullicio a su alrededor, una soledad inquietante la acompañaba. Era un mar de rostros desconocidos, y sin embargo, todos parecían tan concentrados en su propio destino. Se dirigió a la salida y tomó un taxi. El sonido del tráfico y los gritos lejanos de la ciudad llenaban el ambiente mientras viajaba hacia la casa de su hermana. Durante el trayecto, su mente se llenaba de recuerdos de la infancia, momentos compartidos entre risas y lágrimas. El viaje en taxi la llevó por calles que conocía bien, pero que habían cambiado con el tiempo. ¿Cuántas veces había recorrido esas avenidas de pequeña, riendo con María Teresa, mientras sus padres les contaban historias de la familia? Pero ahora, las memorias eran una melancólica mezcla de felicidad y dolor. A medida que se acercaba al hogar de su hermana, cada kilómetro se sentía como un laberinto emocional. La anticipación crecía en su pecho, al igual que la duda. ¿Estaría lista para reabrir las viejas heridas? Finalmente, el taxi se detuvo frente a un edificio de apartamentos. Irene pagó al conductor, pero el peso de sus pensamientos la hacía dudar. Respiró hondo y empezó el camino hacia la puerta de María Teresa. La escalera crujía bajo sus pies. Cada paso era como una danza entre el deseo ardiente de reconciliarse y la placentera pero temida incertidumbre que venía con eso. Frente a la puerta, se detuvo. Su mano temblaba ligeramente mientras que se preparaba para tocar el timbre. Pensó en la carta de Francisco y cómo sus palabras la habían empujado a buscar lo que tanto anhelaba en su vida. Recordó lo importante que era abrirse, especialmente a aquellos a quienes amamos. Consciente de que no podía dar marcha atrás, reunió el valor necesario y presionó el botón del timbre. El eco del timbre resonó en el pasillo, y mientras esperaba, su corazón se aceleró aún más, como un tambor marcando el compás de la ansiedad. Por un instante, pensó en todas las posibilidades que estaban a punto de desarrollarse. ¿Cómo respondería su hermana? Había llegado a un punto en el que ambas pudieran encontrarse de nuevo. Las preguntas flotaban en su mente, pero había algo en su interior que le decía que este paso era necesario. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió lentamente, y ahí, en la entrada, estaba María Teresa. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento, el mundo a su alrededor se desdibujó. Era como si toda la historia que las había separado durante años se comprimiera en esa mirada, una mezcla de sorpresa, emoción y un espacio para la esperanza. Irene sintió que ese era el instante que podría cambiar todo entre ellas. El reencuentro no solo era con su hermana, sino también con la parte de ella misma que había estado perdida en el camino. Se preparó para dar el primer paso hacia la reconciliación. Cuando la puerta se abrió, el aire se llenó de una mezcla intensa de emociones. María Teresa, sorprendida y con un aire de cautela, no reconoció a Irene de inmediato. Por un momento, las dos hermanas se quedaron congeladas en el tiempo, observándose como si fueran extrañas que se habían cruzado en la calle. Irene notó la sorpresa en los ojos de su hermana, pero también una chispa de reconocimiento cuando María Teresa se fijó en el cansancio que marcaba su rostro. Aunque la tensión en el ambiente era palpable, finalmente María Teresa dio un paso al frente y la abrazó, pero con un abrazo que aún estaba lleno de dudas. El reencuentro estaba cargado con palabras no pronunciadas que flotaban entre ellas. Irene sintió que el corazón se le aceleraba mientras intentaba entender cómo habían llegado a estar tan lejos. Tras unos instantes de silencio,
Las dos tomaron asiento en el pequeño salón, rodeadas de recuerdos que parecían observarlas con atención. Las risas de sus años compartidos resonaban en las paredes, creando una atmósfera casi mágica, aunque también tensa. María Teresa rompió el silencio y comenzó a hablar. «Recibí la carta de Francisco a través de un amigo jesuita», comenzó, su voz temblorosa. «Me hizo reflexionar sobre muchas cosas, sobre mis propias decisiones». Irene la escuchaba atentamente, sintiendo que había una profunda conexión en las palabras de su hermana, como si cada frase estuviera impregnada de dolor y confusión. María Teresa continuó, compartiendo las razones que la llevaron a alejarse, sus luchas internas, las inseguridades que había enfrentado y cómo esas decisiones la habían llevado a una soledad que nunca había querido experimentar. Irene no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos cuando escuchó a su hermana hablar. Recordó esas épocas en que una simple conversación entre ellas les hubiera permitido superar conflictos. Ahora, al escuchar sus palabras, sintió que se estaban acercando lentamente a un nuevo entendimiento. Ambas habían estado atrapadas en sus propios mundos, cargando con una falta de comunicación que había perpetuado el dolor. El deseo de paz y perdón era evidente, y eso trajo un atisbo de esperanza a Irene. Mientras compartían sus lágrimas, el silencio se volvió un espacio sagrado que las envolvía. Era un lamento silencioso por todos los momentos perdidos, las risas que nunca se rieron y las palabras que nunca se dijeron. Irene sintió que cada lágrima era como un paso que las acercaba más, sanando heridas que creían que nunca podrían curarse. En ese momento, entendió que la complejidad de la reconciliación no era algo que pudiera resolverse en un solo encuentro, pero era un comienzo. Cada palabra que intercambiaban era un paso hacia el perdón. Aunque el dolor seguía presente como una sombra, había una luz que comenzó a brillar entre ellas, suavizando la tensión que había marcado su relación durante años. A medida que la conversación avanzaba, María Teresa finalmente confesó su dolor. No quería perderte, pero tenía miedo de abrir mi corazón y enfrentar lo que había entre nosotras. Esa revelación resonó en Irene como un eco, recordándole su propio miedo que la había llevado a distanciarse. «Yo también tengo miedo», admitió Irene, sintiendo la vulnerabilidad que estaba emergiendo. «Pero creo que podemos encontrar un camino juntas». En sus corazones, ambas sabían que no era un camino fácil, pero ese primer paso era crucial. Habían abierto una puerta, y aunque el camino hacia la reconciliación podría ser largo y complicado, ya no estaban solas. Mientras la tarde se desvanecía y el sol se ponía, dejaba un resplandor cálido que iluminaba la habitación. Se sintieron un poco más ligeras, como si hubieran comenzado a despojarse de las pesadas capas de resentimiento que las habían mantenido separadas. El reencuentro no solo era un paso hacia la paz, sino un recordatorio del amor que siempre había estado presente entre ellas, esperando su momento para renacer. Allí, en ese pequeño salón, un nuevo capítulo comenzó a escribirse. Después del tenso reencuentro con su hermana, Irene decidió quedarse unos días más en Roma. La ciudad, con su amalgama de historia y modernidad, parecía vibrar con nuevos significados tras el mensaje del Papa Francisco. Su visita tenía un propósito claro: entender la resonancia de la carta a los hermanos de la tierra y cómo estaba impactando a las comunidades de todo el mundo. Fue así como se unió a un grupo de discusión que se reunía en una pequeña iglesia del barrio de Trastevere, una zona emblemática donde el ambiente era acogedor y los debates solían ser intensos. El grupo estaba formado por personas de diversas edades y antecedentes. Algunos llevaban años en la comunidad, otros eran recién llegados, todos con ganas de compartir lo que la carta había despertado en ellos. A medida que cada uno expresaba su interpretación, Irene notaba cómo cada testimonio se convertía en una pieza de un rompecabezas espiritual que se iba armando poco a poco. Escuchó historias de amor, de dolor, de esperanza. Se dio cuenta de que no estaba sola en su búsqueda de respuestas, ni en su deseo de una fe que trascendiera la intelectualidad. A medida que reflexionaba sobre lo que escuchaba,
sus propias visiones comenzaron a desafiarse de una manera que nunca había imaginado. Las palabras de un hombre mayor resonaron en su mente. «La fe debe vivirse», decía con voz profunda. «No, es suficiente entenderla. Tiene que ser parte de nuestras acciones diarias, de cómo tratamos a los demás». Irene se sintió impulsada por estas palabras y decidió que no podía simplemente recopilar información. Tenía que buscar una manera de integrar esas enseñanzas en su vida cotidiana, así como lo había hecho el Papa Francisco. Era una llamada a la acción, una invitación a participar en algo más grande. Sintiendo la necesidad de explorar diferentes perspectivas, Irene contactó a don Anselmo Silvani, un cardenal conservador que había expresado reservas sobre la carta de Francisco. Pensó que hablar con él podría ofrecerle una visión alternativa, una forma de entender las tensiones que esa carta había generado en el seno de la Iglesia. La cita se fijó en un pequeño café a pocas calles de la iglesia donde se reunían. Cuando llegó, la tensión en la atmósfera era palpable. El café, con sus mesas al aire libre y las hojas de las plantas moviéndose con la brisa, parecía ser un refugio perfecto, pero la carga de la conversación que estaba por tener la hacía sentir un nudo en el estómago. Cuando se sentaron, el cardenal la miró con una expresión de reflexión. «Irene», comenzó, «tu anhelo de un entendimiento más amplio es admirable, pero es crucial no perder de vista nuestras tradiciones». Irene sintió que cada palabra era como una prueba afirmativa de su deseo de explorar un nuevo camino. Durante 1900, la conversación, él la confrontó y le hizo preguntas desafiantes sobre su fe y su deseo de reformarlo todo. La intensidad del diálogo se volvió cómplice. A medida que discutían, no solo se estaba explorando la carta, sino también el lugar que cada uno ocupaba dentro de la comunidad de creyentes. A medida que la tarde avanzaba, Irene percibía cómo su perspectiva se expandía. Don Anselmo no solo compartía su visión tradicional, sino que también hablaba de una necesidad de renovación dentro de la Iglesia. «El cambio es difícil», dijo, «pero hay un temor real entre los que hemos estado aquí durante mucho tiempo». La conversación se convirtió en un reflejo de esa lucha en la que se encontraba la Iglesia mundial. La necesidad de adaptarse a un mundo cambiante sin perder sus raíces. Al salir del café, Irene se sintió enriquecida y desafiada. Los puntos de vista del cardenal no solo eran un contraste a su propia forma de pensar, sino también una oportunidad para profundizar en sus creencias. Sus pensamientos giraban mientras caminaba por las calles de Roma, llenas de historia y vida. Se dio cuenta de que sus propias creencias estaban siendo moldeadas por estas experiencias y que esa búsqueda de comprensión la acercaba no solo a su fe, sino también a la esencia de la comunidad que buscaba construir. Cada interacción sumaba, cada conversación, cada mirada. Así, su viaje de autodescubrimiento se entrelazaba con la búsqueda de la verdadera esencia de la carta de Francisco. La exploración apenas comenzaba, pero el camino se vislumbraba lleno de luz y posibilidades. La jornada de Irene la llevó a Marruecos, un país vibrante y lleno de matices que siempre había querido visitar. En el aire flotaba el aroma de especias y el sonido de risas en la lejanía, mientras se adentraba en una pequeña medina en Marrakech. Allí, entre calles angostas y mercados coloridos, se preparaba para conocer a alguien que podría ofrecerle una nueva perspectiva sobre el mensaje del Papa Francisco. Se reuniría con Fátima el Badri, una joven estudiosa del Islam y activista por la paz, cuyo enfoque era profundamente inspirador. El encuentro tuvo lugar en un café local, un lugar donde el olor del té de menta se mezclaba con el bullicio de la vida cotidiana. Fátima la recibió con una sonrisa cálida que disipó de inmediato las tensiones que llevaba en el corazón. Se sentaron en una mesa baja rodeada de cojines, y pronto el camarero sirvió el tradicional té, que era más que una bebida, representaba hospitalidad y amistad. A medida que las dos mujeres compartían ese ritual, Irene sintió que la atmósfera se llenaba de un aire fresco de entendimiento mutuo. La conversación fluyó naturalmente.
Fátima habló de su visión sobre la carta del Papa, describiéndola como un llamado a la construcción de puentes entre religiones y culturas. Si abordamos estos mensajes con el corazón abierto, podríamos encontrar un camino hacia la reconciliación, dijo con fervor. Irene, tocada por la convicción de Fátima, sintió que su propio entendimiento sobre la fe comenzaba a transformarse. La idea de que el amor fraternal debía trascender las fronteras culturales y religiosas resonaba en lo más profundo de su ser. Fátima compartió su experiencia personal de vivir en un entorno marcado por divisiones, de sus luchas y anhelos. Por un mundo donde todos pudieran coexistir en paz. A veces, parece que la división es más fuerte que la unión, pero cada pequeño esfuerzo cuenta. Cada voz que se alza por la paz es un paso hacia adelante, decía. A medida que sus palabras se entrelazaban con la experiencia de Irene, esta sentía que las preocupaciones que había llevado en su viaje empezaban a desvanecerse. Era un bálsamo emocional. El intercambio de ideas les permitía entender que, a pesar de sus diferencias religiosas, el deseo humano por amor y paz era universal. Con cada sorbo del té, la conexión entre ellas se fortalecía. Irene se dio cuenta de que había llegado a Marruecos no solo para explorar un nuevo lugar, sino para encontrar a alguien que le ayudara a redescubrir su propia visión de la fe. La pasión de Fátima por promover la paz entre comunidades tuvo un impacto profundo en ella. No estoy sola en esto, pensó Irene. Hay otros luchando por lo mismo en diferentes rincones del mundo. Al llegar el momento de despedirse, ambas se abrazaron con la promesa de mantener viva la conexión que habían formado. El abrazo de Fátima, lleno de calidez y esperanza, marcó un hito en la vida de Irene. Antes de alejarse, Irene le prometió a su nueva amiga que llevaría esa nueva perspectiva consigo a su próximo destino. Sabía que su búsqueda se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que había imaginado, un viaje no solo de autodescubrimiento, sino también de acción en pro de un cambio significativo. Mientras caminaba por las calles de Marrakech, con el sol comenzando a ocultarse, tras los techos de terracota, se sintió ligera. La vida en la Medina, con su vibrante energía y diversidad, palpitaba a su alrededor. Esta búsqueda no es solo mía, susurró para sí misma. Es un llamado a muchos, una invitación a abrir el corazón y abrazar el amor en todas sus formas. Irene comprendió que, con cada paso que daba hacia adelante, estaba construyendo un nuevo camino, uno que la llevaría hacia la esperanza y la reconciliación, no solo para ella, sino también para todos aquellos que compartían la misma inquietud por un mundo en paz. Irene llegó a Japón en un momento de su viaje que se sentía crucial. Buscaba una paz que había estado esquiva durante mucho tiempo y había decidido participar en un retiro en un monasterio budista. Desde el momento en que bajó del tren en la estación de Kioto, sintió que el aire era diferente. La tranquilidad del entorno y la belleza serena de los jardines aportaban una claridad que ansiabas en su búsqueda interior. Al entrar en el monasterio, la luz suave se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un ambiente casi mágico que la invitaba a dejar atrás sus preocupaciones. El retiro, organizado por un grupo de monjes, era un espacio seguro para que los participantes reflexionaran sobre sus emociones y conectaran consigo mismos. Desde el primer día, Irene se sintió atraída por la profunda sabiduría del budismo. Allí conoció a Takashi Watanabe, un monje amable que parecía tener una comprensión profunda de los desafíos de la vida. Donde otros veían sufrimiento, él veía oportunidades para el crecimiento. La conexión entre ellos se forjó de manera rápida, como si esos momentos compartidos estuvieran escritos en sus destinos. Mientras conversaban sobre las enseñanzas del Papa y la importancia del amor y el perdón, Takashi le habló sobre el Isen, concepto budista de desapego. El sufrimiento es parte de la vida, dijo con calma. Pero aferrarse al pasado, a la angustia, solo prolonga ese sufrimiento. Es importante liberarse de lo que nos ata. Irene escuchó con atención, sintiendo que cada palabra tocaba un hilo delicado en su interior.
Recordó las veces que había cargado con el peso de sus decisiones pasadas y cómo esas cargas a menudo la habían mantenido alejada de su hermana, María Teresa. El retiro incluía sesiones de meditación guiada, y era en una de estas ocasiones donde Irene enfrentaría finalmente su colapso emocional. Se sentó en el suelo, las piernas cruzadas, su mente llena de pensamientos errantes. Pero a medida que la guía instaba a los participantes a centrar su atención en la respiración, Irene permitió que esos pensamientos fluyeran. Concede a sus sentimientos el espacio que necesitaban, y en un instante, el mar de emociones que había estado conteniendo se desbordó. Las lágrimas comenzaron a caer, fluyendo como un río desbordado. Lloró por las decisiones que había tomado, por el tiempo perdido, por su separación de María Teresa, y por la relación rota que deseaba sanar. En ese momento de vulnerabilidad, Irene sintió que liberaba una parte de sí misma que había estado atrapada en la tristeza. La oración del desapego resonaba en su cabeza. «Dejo ir lo que me pesa, lo que me hiere», murmuraba involuntariamente mientras renovaba su determinación. Las lágrimas que caían sobre su mat estaban llenas de liberación. Sabía que estaba comenzando a dejar atrás no solo la tristeza, sino también el miedo que la había mantenido alejada de su fe. Por fin, podía ver un vislumbre de lo que significaba avanzar hacia el perdón. Al finalizar el retiro, cada participante se despidió con la promesa de llevarse lo aprendido y las experiencias vividas. Irene se sentía renovada, como si hubiera pasado por un ciclo de transformación. Estaba emocionada por la serenidad que había encontrado dentro de sí misma, una nueva fuerza que la impulsaba a continuar su misión de descubrimiento y reconciliación. El abrazo de Takashi, lleno de compasión, le dio la certeza de que estaba lista para enfrentar su próxima aventura. A medida que abandonaba el monasterio, el paisaje paisajístico de Japón había adquirido un brillo especial para ella. Las flores de cerezo estaban en plena floración, simbolizando la belleza efímera de la vida. Recordó sus conversaciones con Fátima en Marruecos, así como el propósito de su viaje. «Estás en un camino más grande de lo que te das cuenta», había dicho Fátima. Irene sonrió, sintiendo que cada paso que había dado la había llevado a este punto de entendimiento. Con un corazón renovado, estaba lista para volver a buscar la conexión con su hermana y enfrentar lo que vendría, sosteniendo en su interior la fuerza de cada experiencia vivida. La jornada de Irene la llevó a la vasta y mística Amazonía, un lugar que siempre había soñado conocer. La selva desplegaba su belleza salvaje ante sus ojos mientras se aventuraba en una expedición que prometía no solo descubrimiento, sino también una profunda conexión con las comunidades indígenas que habitaban esa tierra. Allí se encontró con el padre Miguel Álvarez, un sacerdote comprometido que vivía y trabajaba entre estas comunidades. Con él, Irene descubriría una segunda versión de la carta del Papa Francisco, que iba más allá de lo que había leído previamente. Cuando se sentaron junto a un río que serpenteaba a través de la selva, el ambiente era sereno, casi sagrado. Miguel le entregó un documento que contenía extractos inéditos de la carta. Y mientras Irene lo leía, su corazón latía con fuerza. Las palabras hablaban sobre la protección de la tierra y los derechos de los pueblos originarios. Cuestiones que resonaban profundamente en su alma. Era una llamada a la acción, a cuidar no solo del medio ambiente, sino también de las voces que a menudo eran silenciadas. La revelación fue electrizante. Sentía que cada palabra la conectaba más intensamente a su propósito. Medida que pasaban los días, Irene se sumergió en la cultura local. Participó en ceremonias, escuchó las historias de los ancianos y aprendió sobre la conexión que estas comunidades mantenían con la selva. Se sintió absorbida por el lema de respeto hacia la naturaleza y el prójimo, principios que revelaban un camino hacia la evolución espiritual y social que siempre había buscado. La sinfonía de la selva, el canto de las aves y el murmullo del agua se convirtieron en un bálsamo para su ser. Con el tiempo,
Irene se sintió impulsada a compartir las poderosas revelaciones de la carta con el mundo. Sabía que la nueva perspectiva que había encontrado en la Amazonía tenía el potencial de inspirar cambios. Sin embargo, la repercusión de su decisión no fue unánime. Al regresar a Europa, se encontró en una encrucijada cuando se presentó ante el cardenal Dom Anselmo, quien la escuchó con atención, pero rápidamente expresó su desacuerdo. «Irene, esta no es una visión que todos comparten. Hay riesgos involucrados en promover esta interpretación», advirtió, su voz tensa. Miguel había mencionado los posibles peligros, pero el fervor de las comunidades locales había encendido en ella una pasión que era difícil de extinguir. «¿Y si no actuamos? La voz de los pueblos originarios merece ser oída», replicó, defendiendo su posición. Pero el cardenal se mantenía firme. La estabilidad de la Iglesia debe priorizarse. Las reacciones pueden ser impredecibles. Cada palabra de Anselmo resonaba en su mente, tensando la cuerda que sostenía su corazón. A pesar de la oposición, Irene no se dejó desanimar. La reacción de otras comunidades fue fervorosa. Organizaron reuniones y manifestaciones para escuchar sus derechos, proponiendo maneras de garantizar la protección del medio ambiente y la humanidad. La red de conexiones que comenzó a tejer durante su viaje en la Amazonía se fortalecía a cada paso. Ella sentía que no solo hablaba por sí misma, sino por todos aquellos que anhelaban un cambio. A medida que su mensaje se difundía, comenzó a sentir el peso de su lucha sobre sus hombros, enredada en un conflicto espiritual y político que la llevó a cuestionar sus propias lealtades. Irene se dio cuenta de que no era simplemente una cuestión de fe o religión, sino de humanidad y dignidad. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios, tanto de apoyo como de oposición. Algunos la elogiaban como una voz valiente, otros la tildaban de imprudente. Mientras leía esas respuestas, a menudo se encontraba en un mar de emociones, sintiendo el impulso de seguir adelante pero también la presión de las expectativas. La meditación que había realizado en Japón y las enseñanzas de Takashi reverberaban en su mente. La paz que había cultivado en su interior la empujaba a continuar. Su viaje no se trataba solo de reconciliación personal con su hermana, sino de convertirse en una voz de esperanza y cambio para aquellos que sentían que no tenían voz. Era ese mismo deseo por la reconciliación y la justicia lo que la empujaba a luchar por las revelaciones que había encontrado en la Amazonía. A medida que su misión avanzaba, Irene se preparaba para enfrentarse a los desafíos por venir, decidida a convertir sus descubrimientos en acciones concretas que podrían cambiar vidas y despertar conciencias. Irene llegó a Italia con el corazón en un puño, sabiendo que el encuentro con su hermana, María Teresa, iba a ser decisivo. Después de su viaje a la Amazonía y las revelaciones impactantes que había descubierto sobre el mensaje del Papa, sabía que necesitaba compartir su nueva perspectiva con ella. Sin embargo, a medida que el tren se adentraba en el paisaje italiano, una tormenta repentina oscureció el cielo. La lluvia comenzó a caer con fuerza, convirtiendo el paisaje en una escena melancólica que reflejaba el remolino de emociones en su interior. Cada gota que chocaba contra el vidrio parecía resonar con los recuerdos dolorosos que había tratado de dejar atrás. Pensó en los momentos compartidos con su hermana y en los desencuentros que habían creado un abismo entre ellas. Las riñas de la infancia, las palabras no dichas, las decisiones que las habían llevado por caminos diferentes. Irene sintió que las sombras de ese pasado la seguían, susurrándole al oído los desafíos que habían enfrentado. En su mente se avivaban las imágenes de días en los que todo parecía más sencillo, incluso aquellas discusiones que llevaron a un distanciamiento que nunca imaginó que sería tan profundo. Cuando finalmente llegó al cementerio donde descansaba su madre, el ambiente resultó aún más abrumador. La tormenta pareció intensificarse, con relámpagos iluminando el cielo y truenos resonando en la distancia, como si la naturaleza misma estuviera bajo la influencia de las emociones no resueltas de las dos hermanas. Aquello que solía ser un lugar sagrado, donde podía recordar los buenos momentos con su madre, ahora se sentía como un campo de batalla emocional.
Irene respiró hondo mientras se acercaba a la lápida, dándole un toque suave, como tratando de conectarse con su pasado. Al poco tiempo, vio a María Teresa acercarse, empapada por la lluvia. La expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y reproche. Estaban allí, frente a la tumba de su madre, con la tormenta arremetiendo a su alrededor, y el peso del silencio entre ellas se hacía insoportable. Sin pensar, la lluvia convirtió el lugar en un escenario perfecto para liberar la tensión acumulada. María Teresa rompió el hielo con un grito lleno de rabia y tristeza, que resonó en medio del vendaval. Aquel grito era la manifestación de años de dolor acumulado. Irene sintió que su propio pecho se abría como si compartiese esa carga. «No entiendo por qué te fuiste», exclamó María Teresa, dejando que las lágrimas se mezclaran con la lluvia. Irene, aunque herida, comprendió que su hermana necesitaba expresar esa frustración. «No me fui porque quisiera», respondió, sintiendo que cada palabra era una pequeña chispa de oxígeno. En medio del caos de la tormenta, comenzaron a compartir lo que les había separado. Entre los gritos y las lágrimas se abrieron viejas heridas, malentendidos que se convirtieron en muros, decisiones que las llevaron a caminos distintos. Descubrir cuáles eran sus verdaderos sentimientos se convirtió en un proceso catártico. Ambas se dieron cuenta de cuánto se habían perdido, de lo que el amor fraternal significaba en medio de tanto desamor. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un bálsamo que limpiaba sus heridas. Entonces, en un momento de vulnerabilidad, dejaron de lado el rencor y se lanzaron a un abrazo bajo el aguacero, un gesto de reconciliación que fue más poderoso que cualquier palabra. Esa tormenta que antes parecía un símbolo de su conflicto, se transformó en un catalizador para su comprensión. Ambas hermanas estaban al tanto de que el perdón no era fácil, pero era el único camino hacia la sanación. Allí, en ese lugar sagrado, decidieron no solo recordar a su madre, sino también honrar la relación que aún podían construir. La tempestad comenzó a calmarse poco a poco, y con cada instante, Irene y María Teresa se sentían más ligeras, más dispuestas a abrazar el futuro. Aunque sabían que había un camino por delante, ese encuentro había sido liberador y fundamental, un nuevo comienzo donde la conexión familiar que siempre había existido resurgía con una renovada fuerza. La lluvia se atenuó, y cuando la tormenta finalmente dio paso a un resplandor de sol, supieron que el amor siempre había estado presente, y que juntas podían enfrentar cualquier reto que la vida les deparara. Después de su emotivo reencuentro con María Teresa, Irene se sumergió en su misión con más fervor que nunca. Había sentido el poder del perdón y la reconciliación, pero también le pesaban las repercusiones de la nueva versión de la Carta de Francisco. Mientras trabajaba en su divulgación, un hecho perturbador la sacudió. El padre Miguel había desaparecido. Había compartido sus conocimientos y reflexiones en las redes sociales, y de repente, su voz se apagó sin dejar rastro. Este hecho desató una oleada de inquietud, tanto en la comunidad religiosa como en las comunidades indígenas, que habían apoyado su causa. La noticia de su desaparición resonó en cada rincón del pensamiento de Irene. Sentía una mezcla de tristeza y culpa, como si la fuerza de la carta que intentaba compartir pudiera haber puesto a aquellos que le eran más cercanos en peligro. Se preguntó si había hecho lo suficiente para prepararlos para la reacción que podía generar, si había considerado las consecuencias de sus acciones. A su alrededor, las comunidades comenzaban a estar nerviosas, cuestionándose si hablar abiertamente sobre la carta de Francisco había sido un error. Irene se sintió atrapada entre su necesidad de continuar su labor y la angustia por la seguridad de quienes la rodeaban. Impulsada por una determinación renovada, Irene se comprometió a descubrir qué había sucedido con Padre Miguel. Era más que una promesa hacia él. Sentía la responsabilidad de toda una comunidad que había encontrado en esa carta un camino hacia una nueva espiritualidad basada en el amor y la acción. Sus amigos, Fátima y Takashi, quienes también habían estado en contacto con él, se unieron a ella en esta búsqueda. Juntos formaron un pequeño equipo de resistencia, una red de apoyo que encarnaba la diversidad y la fuerza de un movimiento que querían hacer crecer. A medida que se organizaban,
Cada conversación se convertía en un brainstorming. Se sentaron en una mesa al aire libre, con el sol escasamente asomándose entre las nubes grises que amenazaban lluvia. Fátima compartió su deseo de reunir a más voces en favor de la paz. La verdadera esencia de la carta de Francisco es que va más allá de las palabras. Se trata de unirnos y actuar, dijo con firmeza. Irene no podía estar más de acuerdo. Entendía que no era suficiente con descubrir el mensaje, había que llevarlo a la acción. Takashi, con su calma habitual, sugirió que podrían organizar un evento en el que representantes de diferentes comunidades pudieran compartir sus experiencias y enfoques sobre la espiritualidad. La idea resonó en el corazón de todas. De inmediato comenzaron a elaborar un plan. Decidieron que el evento no solo serviría como una plataforma para alzar la voz en favor de Padre Miguel, sino también como un acto de resistencia hacia quienes querían silenciar a aquellos que hablaban de amor y unidad. Mientras se acercaban a la fecha del evento, la energía entre ellas crecía. La esperanza de que otras personas se unieran a su causa les daba valor. Pasaban largas noches organizando el encuentro, hablando de sus sueños y de lo que significaba cada una de ellas para la causa. Irene se sintió agradecida por tener a su lado mujeres fuertes y decididas que compartían su visión. Juntas eran un símbolo del cambio que querían ver en el mundo. El día del evento llegó, y la atmósfera estaba cargada de emoción. Gente de diferentes orígenes y edades se reunió en un parque central, y el ruido de sus conversaciones se mezclaba con los cánticos de quienes deseaban rendir homenaje a Padre Miguel. Durante el evento, las voces se levantaron, y cada una compartió su historia y su deseo de un futuro mejor. La esencia de la carta de Francisco resonaba en cada hogar y en cada corazón presente. Irene sintió que, aunque la incertidumbre aún reinaba respecto a la suerte del Padre Miguel, la unión de esas almas estaba creando un cambio. Mientras el sol se ponía y el cielo se llenaba de colores vibrantes, Irene entendió que la desaparición de Padre Miguel pudo haber encendido una chispa en un movimiento más grande. Aun sin saber dónde estaba, su legado seguiría vivo a través de la lucha de las mujeres, que habían decidido hacer ruido, que se habían comprometido a unir voces en favor de la paz y que, al final, continuaban pidiendo justicia. En ese momento, Irene se sintió llena de esperanza, consciente de que su misión se había expandido más allá de lo que jamás habría imaginado. Irene estaba decidida a llevar la relevancia del mensaje que había descubierto a un nivel más amplio. Después de tantas experiencias y conexiones, organizó un evento interreligioso en Asís, un lugar que no solo era famoso por su belleza histórica, sino que también simbolizaba la unión de diferentes fes bajo el legado de San Francisco. La Basílica de San Francisco se convirtió en el escenario perfecto para su sueño. Un espacio donde líderes de diversas tradiciones pudieran reunirse y compartir sus visiones sobre la Carta del Papa. Era un lugar cargado de historia y significado, y estaba convencida de que el aura espiritual de Asís ayudaría a fomentar el entendimiento y el respeto mutuo. El día del evento, el sol brillaba en un cielo despejado, y la alegría en el aire era palpable. Irene observó con emoción cómo los distintos líderes llegaban al lugar, cada uno con su propia perspectiva y energía. Había representantes del budismo, el islam, el hinduismo y, por supuesto, de la Iglesia Católica. Cada uno había integrando sus tradiciones y creencias con un solo objetivo: dialogar sobre la importancia del amor, la paz y la convivencia entre las diferentes religiones. La mezcla de culturas y voces generó una atmósfera vibrante. Los diálogos eran enriquecedores y llenos de esperanza. Irene se sintió entusiasmada al ver cómo se formaba una conexión genuina entre las diferentes culturas, algo por lo que había esperado durante tanto tiempo. Era triste que las diferencias a menudo separaran a las personas, pero en ese momento, bajo el mismo techo, estaban todos dispuestos a escuchar y aprender. La energía era contagiosa, y pronto las risas y las reflexiones comenzaron a llenar la basílica. Sin embargo, el ambiente cambió rápidamente cuando Dom Anselmo tomó la palabra. Aunque había sido invitado como parte de la iniciativa interreligiosa, su desaprobación era evidente desde el primer momento. «No podemos usar la Carta del Papa para promover una agenda de conversión»,
dijo con firmeza. Su tono resonó en la sala, y un silencio incómodo se cernió sobre el público. Irene sintió cómo su corazón se encogía. Sabía que había tensión en la relación entre la Iglesia y las demás tradiciones, pero esperaba que este fuera un momento de unidad, no de confrontación. La reacción no se hizo esperar. Algunos líderes se mostraron visiblemente incómodos, pero en lugar de que las emociones se desbordaran, el debate se transformó en un diálogo respetuoso. Un representante budista se levantó afirmando que la esencia de la espiritualidad activa no era la conversión, sino el compromiso con el bienestar de la humanidad y del planeta. La espiritualidad no debe ser un medio para un fin. Es sobrevivir en armonía aquí y ahora, expresó, y varios asistentes asentían. Las voces comenzaron a entrelazarse nuevamente, destacando no solo las similitudes en la interpretación del mensaje, sino también la rica diversidad de sus tradiciones. Irene, aliviada, se dio cuenta de que, a pesar de la confrontación inicial, el diálogo estaba floreciendo. El respeto era palpable entre todos, y la idea de que no era necesario estar de acuerdo en todo para poder unirse en causas comunes comenzó a tener eco en los corazones presentes. Poco a poco, el evento se convirtió no solo en una plataforma para discutir la carta, sino también en un símbolo de lo que podría lograrse cuando las diferencias eran abrazadas en lugar de ser temidas. A medida que cada orador compartía su visión, Irene sintió que la misión que había comenzado como una búsqueda personal se transformaba en un movimiento colectivo por la paz y la unidad. En ese ámbito, la historia del mensaje de Francisco se expandía y se enriquecía, mostrando que la verdadera espiritualidad activa es más que solo palabras. Es la acción y la intención de construir un mundo mejor juntos. El evento culminó con un llamado conjunto a la acción, donde todos, independientemente de su fe, se comprometieron a colaborar en proyectos que fomentaran la paz y la justicia social. Mientras los participantes se abrazaban y compartían risas, al salir de la basílica, Irene sonrió, sintiendo que todo el esfuerzo valía la pena. La conexión que se había formado en ese día trascendía las palabras y se cimentaba en la acción. La chispa de la esperanza iluminaba el camino que tenían por delante, donde la unión entre culturas, religiones y corazones seguía creciendo en una corriente espiritual más fuerte que nunca. Irene no podía creer que había recibido un contacto del nuevo Papa interino. El mensaje le decía que deseaba reunirse con ella y tener una conversación sobre la misión pastoral de Francisco. Esto no solo era un honor, sino también una oportunidad significativa para abrir un diálogo sobre la interpretación de su mensaje en el contexto actual. Con el corazón latiendo con fuerza, Irene aceptó la invitación. El encuentro podía ser un punto crucial en su búsqueda de reconciliación y en su compromiso con la espiritualidad activa. Cuando llegó al Vaticano, la majestuosidad del edificio la dejó sin aliento. Las paredes estaban llenas de historia y simbolismo, reflejando siglos de tradición. Mientras caminaba por los pasillos, Irene sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Estaba a punto de reunirse con una de las figuras más influyentes del mundo, alguien que tenía la capacidad de impactar profundamente en su misión. Finalmente, en una sala sencilla pero elegante, el Papa entró y sonrió cálidamente al verla. La conversación fluyó de manera natural, como si ya se conocieran de antemano. El Papa hablaba con una sinceridad que tocaba el corazón de Irene. Ella le compartió sus experiencias en Asís y la búsqueda de un diálogo interreligioso que había comenzado. Él escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, con una mirada que reflejaba comprensión y empatía. Al final de la charla, el Papa le reveló que Francisco había dejado instrucciones específicas para que mujeres de fe profunda tomaran un papel activo en la conducción de la misión de reconciliación. La revelación fue como un rayo de luz en la oscuridad. Irene sintió que todas las luchas y el viaje que había emprendido tomaban sentido. Las mujeres tienen un papel crucial en la transformación espiritual de la humanidad, dijo el Papa con firmeza. Su voz resonó en la habitación, y Irene sintió que su propia lucha por la espiritualidad activa ahora tenía un respaldo poderoso. Era un reconocimiento que se extendía más allá de ella
y se conectaba con muchas otras mujeres que también buscaban un cambio dentro y fuera de la iglesia. A medida que continuaban hablando, el Papa enfatizó que el amor es la base de toda transformación. Sin amor, no hay auténtica espiritualidad, afirmó, y esas palabras se sentaron profundamente en el alma de Irene. A partir de ese momento, comprendió que su misión no sería solo una causa individual, era un movimiento colectivo en el que cada voz contaba. La idea de que su lucha era compartida por tantas otras personas le dio un renovado sentido de propósito. El encuentro terminó, pero las palabras del Papa permanecieron grabadas en su mente. Irene salió del Vaticano sintiendo que un nuevo capítulo de su vida había comenzado. La esperanza y la renovación la acompañaban, y sabía que debía compartir esta experiencia con las comunidades que había estado apoyando. Ella no estaba sola en su búsqueda, y el respaldo de una figura tan importante como el Papa significaba que había un camino que podía seguir. A medida que pasaban los días, sus pensamientos eran constantes sobre el impacto que su experiencia podría tener en el mundo. Con ese encuentro, Irene se sintió empoderada para inspirar a más personas a seguir el camino del amor y la paz. Sabía que su voz, y la de las mujeres alrededor de ella, podían resonar más allá de las paredes de la iglesia. En una reunión con Fátima, Takashi y las demás, les compartió la revelación del Papa. La respuesta fue unánime. Su misión debía continuar expandiéndose. Inspiradas por la noticia, decidieron organizar nuevos encuentros, talleres y charlas donde se compartieran historias y se exploraran formas de hacer realidad esa espiritualidad viva que tanto anhelaban. La idea de empoderar a más mujeres y incluir a voces diversas se convirtió en el motor de su nuevo proyecto. Irene se dio cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda personal estaba evolucionando hacia un movimiento por el cual había estado luchando. Un espacio de unión donde el amor y la comprensión pudieran florecer. Mientras contemplaba todo lo que estaba sucediendo, Irene se dio cuenta de que las palabras del Papa no solo eran un reconocimiento de su trayectoria, sino un llamado a la acción. Con una renovada determinación, se preparó para lo que vendría, sabiendo que cada paso que diera sería un paso hacia un futuro donde la transformación espiritual y el amor fueran el centro del camino que todos compartían. Su viaje por la espiritualidad activa había comenzado a cobrar vida, y estaba decidida a ser parte de ese cambio. Con la creciente aceptación de la nueva interpretación de la Carta de Francisco y el respaldo del nuevo Papa, se hizo oficial la publicación de la Carta completa. El documento era vibrante, lleno de palabras que llamaban a la acción y al cambio. En su contenido, se anticipaba el nacimiento de un movimiento universal de espiritualidad activa llamado Fraternitas. La carta no solo abogaba por la paz, sino que también dejaba claro que la acción comunitaria era fundamental. Se alentaba, especialmente a las mujeres y a los laicos, a liderar con el ejemplo. Cuando la noticia de la publicación se propagó, comenzó una ola de entusiasmo a nivel mundial. Las comunidades se sentían inspiradas a discutir cómo llevar a cabo este llamado, y enseguida comenzaron a organizar encuentros en diferentes lugares. Irene, emocionada y llena de energía, decidió que su ciudad natal de Asís sería el punto de partida para uno de los primeros encuentros locales del Fraternitas. Era un momento importante para ella, un momento que había estado esperando con ansias. La noche del evento, el ambiente en Asís estaba cargado de expectación. Irene se había encargado de invitar a líderes comunitarios, religiosos y también a ciudadanos comunes que deseaban hacer una diferencia. La sala donde se llevaría a cabo el encuentro estaba decorada de manera sencilla pero acogedora, y la luz de las velas iluminaba los rostros de los asistentes que ya comenzaban a llegar. Ella podía sentir la energía en el aire, casi palpable, y sabía que algo especial estaba a punto de ocurrir. A medida que la sala se iba llenando, la conversación fluía naturalmente. Las risas y los intercambios de ideas resonaban en el ambiente. Irene se sintió agradecida de ver caras conocidas y nuevas en la multitud. Cuando tomó el micrófono para dar la bienvenida, la emoción hizo que su voz temblara un poco. Pero, con cada palabra que pronunciaba, se sentía más conectada con el propósito del encuentro. Ella habló sobre la importancia de unir fuerzas
y de cómo la carta de Francisco los convocaba a actuar, a convertir los ideales en realidades tangibles. Después de su intervención, comenzaron a compartir las perspectivas de cada uno. Los líderes religiosos hablaron de la necesidad de una espiritualidad que no solo se limitara a las iglesias, sino que se extendiera a las calles, a las comunidades. Las mujeres compartieron historias sobre cómo llevaban el mensaje del amor y la reconciliación a sus hogares y vecindarios. Fue un diálogo vibrante, lleno de ideas creativas y planes de acción. A medida que las horas pasaban, la atmósfera se volvió aún más dinámica. La gente comenzó a sugerir proyectos y actividades que podrían implementar en sus comunidades. Se hablaba de crear grupos de apoyo, de organizar eventos de limpieza de parques, de involucrar a los jóvenes en actividades artísticas que promovieran valores de amor y unidad. La solidaridad creativa estaba floreciendo y Irene no podía evitar sentirse tocada por lo que estaba sucediendo. Todo lo que había estado trabajando e imaginando parecía estar tomando forma frente a sus ojos. Finalmente, para concluir la velada, Irene propuso un momento de reflexión. Los asistentes se dispusieron en un círculo, tomándose de las manos. En ese instante, el silencio era profundo. Cada uno de ellos pensó en la importancia de tener un propósito en la vida y cómo podían contribuir a la transformación del mundo que los rodeaba. Aquella noche, una energía de esperanza se consolidó en el corazón de cada uno. Irene se dio cuenta de que no solo estaba presenciando un evento, estaba formando parte de un movimiento que podría cambiar el rumbo de la espiritualidad y la comunidad. Al mirar alrededor y ver las sonrisas en los rostros de aquellos que la rodeaban, sintió que su viaje había valido la pena. Había incurrido en muchos desafíos, pero ahora se sentía en paz al saber que su esfuerzo estaba teniendo un impacto real. La carta y su mensaje estaban tomando vida, y ella se convertía en una facilitadora de un nuevo ciclo espiritual que comenzaba a florecer en Asís. Esa noche, mientras regresaba a casa, el aire fresco de la tarde reemplazaba el calor del evento, pero su corazón seguía palpitando con la emoción y la esperanza de lo que venía. Sabía que el camino por delante estaba lleno de posibilidades y estaba dispuesta a recorrerlo con todos aquellos que deseaban unirse a ella en la construcción de un mundo donde el amor, la comprensión y la acción se conviertan en el eje central de la vida cotidiana. Con una sonrisa en el rostro, se sintió lista para el desafío que se avecinaba, emocionada por el futuro que estaban construyendo juntos. El movimiento Fraternitas comenzó a resonar con fuerza entre las comunidades indígenas que el padre Miguel defendía con tanto fervor. Irene sintió una conexión inmediata al enterarse de que había un deseo común de luchar por los derechos humanos y las leyes ambientales que protegieran a estas comunidades. Decidió unirse a un grupo de activistas y líderes para organizar una conferencia. Esta sería una plataforma para discutir y avanzar en el reconocimiento y las reivindicaciones de los derechos indígenas, un tema que había cobrado aún más relevancia después de la publicación de la carta. El día de la conferencia, la atmósfera era de expectación. La sala se llenó rápidamente de voces apasionadas, y a medida que el encuentro comenzaba, se hizo evidente que el tema a tratar era delicado y complejo. Irene se sentó con quienes la rodeaban, listos para compartir sus experiencias. Allí, había representantes de varias comunidades, cada uno con su propia historia que contar. La diversidad de perspectivas era rica y necesaria. Después de algunos discursos introductorios, llegó el momento de que Irene hablara. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó y se dirigió a la multitud. Comenzó compartiendo lo que había aprendido en su viaje, especialmente cómo la espiritualidad podía servir como un motor para luchar por la justicia social. Propuso que la carta de Francisco fuera un guía para acciones concretas, uniendo las prácticas religiosas con causas sociales. No se trata solo de tener fe. Necesitamos actuar. La carta nos insta a ser los guardianes de nuestros hermanos y hermanas a proteger sus derechos, dijo Irene, con la voz firme y llena de convicción. Sin embargo, la resistencia no tardó en aparecer. Durante la ronda de preguntas,
Algunas voces comenzaron a cuestionar la validez de unir fe y activismo. ¿Por qué deberíamos confiar en la Iglesia, que ha estado en el centro de muchas injusticias?, expresó un activista que había llegado con un grupo muy comprometido. A pesar de que las palabras lo lastimaron, Irene se mantuvo firme. Sabía que la interconexión entre la fe y el activismo era fundamental. Entendía que no podía haber una verdadera espiritualidad sin un compromiso con la justicia. Fue una discusión intensa, un intercambio de ideas que podía sentirse en el aire. Irene respondía a las críticas con calma, haciendo hincapié en que el legado de Francisco traía consigo un mensaje de amor y unidad. Con cada palabra, intentaba sembrar semillas de esperanza. Durante esos momentos de tensión, recordó las enseñanzas de Padre Miguel sobre la necesidad de ser constantes en la lucha por la dignidad humana. Sabía que su voz debía ser un puente, no una barrera. Al final de la rueda de preguntas, las emociones estaban a flor de piel. En un momento de inspiración, Irene organizó una reunión más íntima con algunos líderes indígenas que habían estado en la conferencia. En un círculo pequeño, con velas iluminando sus rostros, compartieron historias sobre sus luchas, sus esperanzas y sus deseos de hacer valer sus derechos. Escuchar a aquellos hombres y mujeres hizo que el corazón de Irene se inflamara de determinación. Cada relato era un recordatorio de que la pelea por la justicia era más grande que ellos mismos. Era una cuestión de supervivencia y dignidad. Ese encuentro no solo fue reconfortante, sino que también selló un compromiso. Irene aseguró a sus nuevos amigos que los ideales de amor y solidaridad de Francisco no quedarían en el aire. Serían defendidos a través de actos concretos de resiliencia. Tan pronto como se despidieron, la promesa de un futuro mejor brilló en los ojos de aquellos que formaron parte de esa reunión. A medida que la conferencia llegaba a su fin, sintió que la lucha apenas comenzaba. Las comunidades indígenas seguían enfrentando ataques de intereses políticos y económicos que buscaban silenciar sus voces. Pero Irene no estaba sola. Había grupos de apoyo, activistas y la inquebrantable fe que la guiaban. Sabía que, si se unían con determinación, podrían desafiar a quienes intentaban borrar sus existencias. El día terminó con una sensación de comunidad y propósito. Irene se marchó con una nueva certeza. El legado de Francisco podía cambiar vidas, y ella estaba dispuesta a ser una parte fundamental de ese cambio. Con la determinación en su corazón, salió con la convicción de que la lucha por la dignidad y el amor no era solo su carga, era un movimiento que podría transformar el mundo para mejor. La lucha por las comunidades indígenas se convirtió en una prioridad en su vida, y estaba lista para defender esa causa con todo lo que tenía. Después de varios meses de activismo intenso y colaborativo, Irene decidió tomarse un momento de reflexión en su pequeña ciudad de Asís. El bullicio de la vida cotidiana había sido reemplazado por el eco de las aspiraciones y esperanzas que habían surgido en los últimos tiempos. Se sentó en un banco de piedra en el parque, donde los niños jugaban, riendo y corriendo de un lado a otro. Era un lugar familiar, un sitio donde solía venir cuando necesitaba despejar su mente. Estaba rodeada de un grupo de niños de diferentes orígenes, todos unidos en su alegría infantil, ajenos a las luchas que marcaban la vida de los adultos. Mientras tomaba un respiro profundo y contemplaba la escena, Irene sacó una copia de la carta de Francisco de su bolso. La había leído muchas veces, pero sabía que había más en sus palabras de lo que había asumido inicialmente. Al pasar las páginas, comenzó a leer en voz alta algunos fragmentos. Las palabras parecían cobrar vida, resonando con significado y propósito. Donde hay amor, hay vida, leyó, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Las risas de los niños se mezclaban con su voz, creando una melodía llena de esperanza. La simplicidad de ese momento la invadió de alegría y paz. Observó a los pequeños jugar, interactuar y reír, sin ninguna preocupación por el color de su piel, su cultura o su origen.
Era un recordatorio palpable de que la nueva espiritualidad que el movimiento Fraternitas promovía ya estaba floreciendo en algunos de los corazones más puros. El amor verdadero y la reconciliación estaban enraizándose en las vidas de aquellos niños, creando un futuro más brillante y promisorio. Irene no pudo evitar pensar en cómo, durante su camino, había enfrentado muchos desafíos. Había habido momentos de duda, de ansiedad, pero ahora, sentada en ese banco, entendía que su viaje tenía un propósito mayor. La bondad espontánea que veía en los niños era una prueba de que podían superar las divisiones que muchas veces los adultos creaban. ¿Qué pasaría si todos pudiéramos ver el mundo a través de sus ojos?, se preguntó. Aquello era lo que había intentado construir. Un mundo donde las diferencias se vieran como una fortaleza, no como una debilidad. Con cada lectura, la sensación de esperanza se convirtió en una presencia tangible en su corazón. Irene sonrió de nuevo, sintiendo que su camino no había sido en vano. No había logrado salvar al mundo, pero en su viaje había sanado su propio corazón y había inspirado a otros a ver la belleza en las diferencias. Las semillas que había sembrado ahora estaban germinando y ofreciendo un nuevo sentido de comunidad y amor. A medida que los niños se acercaban a ella, uno de ellos, un pequeño de cabello rizado llamado Mateo, le preguntó: ¿Qué estás leyendo? Irene miró al niño con ternura y le respondió: Es un mensaje sobre el amor y la paz, algo que todos deberíamos recordar. El niño asintió, como si entendiera la profundidad de sus palabras, y continuó jugando con sus amigos. En ese instante, Irene se dio cuenta de que la esencia del mensaje de Francisco no era solo para un selecto grupo, sino un llamado universal. Cada uno de esos niños, con sus risas inocentes y su amor desinteresado, representaba el futuro que tanto deseaba ver. Y cada acción que ella había tomado en su viaje, cada discurso en el que había defendido sus ideas, había contribuido a formar un cimiento sobre el cual se pudiera construir un cambio duradero. Mientras el sol comenzó a ponerse, bañando el parque en una luz cálida, Irene reconoció la belleza de su propio camino. Se sentía agradecida por cada experiencia, cada conexión que había hecho. La vida tenía sus altibajos, pero en última instancia, todo se resumía en amor. En ese pequeño rincón de Asís, rodeada de risas y esperanzas, Irene sintió que había encontrado su lugar. Había decidido hacer de la reconciliación y el amor su misión, y ahora, más que nunca, estaba lista para continuar su viaje. Un paso a la vez. La esperanza había renacido, y ella estaba decidida a compartirla con el mundo. Irene sabía que debía organizar un evento final que celebrara todo lo que había logrado hasta ese momento. Quería reunir a todas las personas que la habían acompañado en su viaje, a quienes habían apoyado la idea de un cambio basado en el amor y la reconciliación. Con entusiasmo, comenzó a planear un encuentro que no solo fuera una reunión, sino una verdadera celebración de la espiritualidad, un espacio donde las diferencias se convirtieran en un puente más que en una barrera. El evento se llevó a cabo en un antiguo monasterio en el corazón de Asís, un lugar que había visto muchas historias a lo largo de los siglos, y parecía el ambiente perfecto para la ocasión. Quería que las personas sintieran la grandeza de lo que estaban a punto de lograr. Con la ayuda de varios amigos y colaboradores, logró reunir a un impresionante elenco de oradores, cada uno de ellos proveniente de diferentes orígenes y creencias. Había líderes religiosos, activistas por los derechos humanos y representantes de comunidades indígenas. Irene había dedicado muchos días a coordinar los detalles, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos y valorados. A medida que el día llegaba, un aire de expectación se sentía en cada rincón del monasterio. La decoración era simple pero significativa. Cintas de colores simbolizaban la diversidad de las voces que se reunirían. Cuando los asistentes comenzaron a llegar, Irene se sintió emocionada. Cada rostro era un recordatorio de la comunidad que habían formado, de la fuerza que podían tener cuando trabajaban juntos.
Con una sonrisa, saludaba a cada uno, y su corazón se llenaba de gratitud al ver las caras de aquellos que habían creído en su misión. El evento comenzó con una breve meditación guiada, diseñada para centrar a todos y recordarles la importancia de la espiritualidad en su compromiso. Luego, uno a uno, los oradores comenzaron a compartir sus historias y visiones. Cada discurso era como una chispa, encendiendo el fuego del amor y la pasión en la sala. Hablaron de la importancia de la igualdad, de la necesidad de unir esfuerzos para combatir la violencia y la injusticia. Irene se sentó entre el público, absorbiendo cada palabra y sintiendo una profunda conexión con cada uno de los oradores. A medida que los discursos avanzaban, Irene reflexionó sobre la transformación que había experimentado. Era una transformación que no solo había sucedido dentro de ella, sino que se reflejaba en la comunidad que había ayudado a crear. La idea de que las palabras y acciones conjuntas de muchos podían cambiar el mundo resonaba en su corazón, con fuerza. Era como si, en ese instante, todo se alineara. Había un propósito significativo en lo que estaban haciendo. Cuando el evento llegó a su fin, Irene tomó el micrófono una vez más para agradecer a todos por su participación. Con sinceridad, expresó su deseo de que lo vivido ese día no fuera solo un momento efímero. Quería que cada persona se llevara algo de vuelta a sus comunidades, un compromiso duradero de solidaridad y amor. La importancia de actuar, de seguir, conectados en acción, debía ser la lección más relevante del día. No somos solo un grupo de personas hablando, dijo con firmeza. Somos un movimiento que está aquí para quedarse. Y así, rodeada de sonrisas y abrazos, Irene sintió que había logrado algo grande. La unión de todas esas voces, de todos esos corazones latiendo al mismo ritmo, era un testimonio de que su trabajo no había sido en vano. Se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la justicia y la paz era largo, habían dado un paso decisivo juntos. La jornada cerró con un compromiso simbólico. Cada asistente recibió una pulsera de hilo que representaba la conexión entre ellos. Con cada nudo, se simbolizaba el compromiso de trabajar juntos por un mundo más justo, de no dejar que la adversidad los separara. Mientras todos se despían, Irene observó cómo la esperanza y la intención de un cambio resonaban en cada mirada. Se sentía profundamente emocionada. En su viaje, había encontrado no solo su voz, sino también a su comunidad. Y en ese momento, supo que realmente estaban construyendo un futuro mejor, anclados en el amor y la solidaridad. La historia de Fraternitas seguía adelante, y su viaje estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba. Después del evento en el monasterio, la emoción todavía flotaba en el aire. Irene y su equipo recibieron un nuevo convite para reunirse con comunidades que también luchaban por la justicia y los derechos humanos. El mensaje de Francisco había encontrado eco en diferentes rincones del mundo, y eso les daba alas. Decidieron que era crucial aceptar la invitación, pues representaba una oportunidad de vincularse con otros que compartían sus ideales y visión de un mundo más justo. Cuando arribaron a la próxima reunión, se sintieron abrumados por la energía del lugar. Había grupos de diversas culturas y tradiciones. La sala vibraba con las historias de cada comunidad, cada una con su propio relato de lucha. Irene observaba cómo las experiencias compartidas se entrelazaban, creando un tapiz de esperanza. Era un recordatorio de que detrás de cada historia había una misión común: buscar dignidad, justicia y amor en un mundo que a menudo se sentía hostil. A medida que la reunión empezaba, la energía era palpable. Cada representante tenía un tiempo para compartir su historia y los retos que enfrentaban. Irene se dio cuenta de que, aunque cada lucha era única, había un hilo común que las unía a todas. Era el deseo de ver un cambio real en sus comunidades, y la firme convicción de que cada pequeño paso contaba. Con cada palabra, sentía que las pequeñas semillas que se habían plantado en Asís comenzaban a germinar en otros lugares. Ella tomó la palabra y compartió su propia historia. Su viaje desde la búsqueda de la espiritualidad activa
hasta la organización del movimiento Fraternitas. Habló de la importancia de la acción colaborativa y del poder transformador que reside en la unión de diversas voces. La sala la escuchaba con atención, y cada mirada reflejaba un reconocimiento mutuo. Era un momento especial. Estaba siendo parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Al término de la reunión, hubo un clima de camaradería. Las personas comenzaron a intercambiar ideas, a discutir cómo podían colaborar en sus respectivas luchas, transformando intenciones en acciones concretas. Irene sintió que estaba en el centro de un movimiento que iba más allá de las fronteras. Las semillas de fraternidad que se habían sembrado en su ciudad estaban comenzando a extenderse. Cada comunidad estaba dispuesta a ayudar a las demás, compartiendo recursos, estrategias y, sobre todo, aliento. No solo estaban construyendo un movimiento, estaban forjando una red de solidaridad que rompía con los prejuicios y barreras que habían existido durante tanto tiempo. Pensar en ello la llenaba de gratitud y esperanza. Era la manifestación del espíritu de Francisco, transformada en acción colectiva. No se trataba solo de palabras, se trataba de uniendo esfuerzos para hacer un cambio tangible. En los días siguientes al encuentro, Irene continuó colaborando con las comunidades a las que conoció. Se organizaban conferencias, talleres y actividades que promovían el diálogo y el respeto. Las raíces de la fraternidad habían comenzado a crecer y se sentían fuertes. En cada rincón donde sembraban sus semillas, el respeto y la comprensión se hicieron más profundos. La diversidad se asumía como una fortaleza, no como una debilidad. En esos momentos, Irene sintió que era parte de una danza hermosa donde la espiritualidad y la acción social se entrelazaban. Cada pequeño progreso se celebraba con alegría. Una comunidad que lograba un reconocimiento, un grupo que podía acceder a recursos que antes les eran negados. Irene se sentía afortunada de ser testigo de su crecimiento. Cada celebración era un humanitario recordatorio de que juntos podían lograr tanto. Esa unión de movimientos convertidos en un solo canto de esperanza estaba comenzando a tener un impacto en la vida que tanto habían anhelado. Irene reflexionaba sobre cómo esas semillas de fraternidad estaban plantando raíces no solo en su entorno inmediato, sino que estaban alcanzando lugares lejanos. Cada acción que llevaban a cabo creaba un efecto en cadena. El eco de su labor resonaba, inspirando a más personas a unirse al movimiento. Era un viaje que apenas comenzaba, pero las acciones y las palabras se estaban convirtiendo en un faro de luz para muchos. Para Irene, saber que el legado de Francisco continuaba vivo y vibrante en el mundo era suficiente motivación para seguir adelante. Así, su espíritu se mantenía elevado, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el camino. Juntos, se estaban convirtiendo en una verdadera fuerza de cambio, sembrando semillas de amor y esperanza a donde quiera que fueran. Mientras viajaba por el mundo promoviendo la mensaje de Fraternitas, Irene se embarcó en un hermoso camino de encuentros en distintos lugares. Había una energía especial en cada sitio que visitaba. Cada pueblo, cada ciudad tenían su historia y su particularidad. Siempre en búsqueda de crear un ambiente colaborativo, Irene se esforzaba para que el espacio que organizaba permitiría que las voces se elevaran sin temor. Esta nueva etapa la llevó a partir de encuentros organizados en iglesias, plazas y centros comunitarios, donde la gente se sentía cómoda y dispuesta a compartir. Uno de los encuentros más memorables ocurrió en una pequeña comunidad de mujeres en un barrio vibrante de Buenos Aires. Al llegar, fue recibida por un cálido grupo compuesto por mujeres de todas las edades. A medida que las presentaciones fluyeron, cada una comenzó a compartir sus historias, sus heridas, sus luchas y también sus victorias. Fue conmovedor ver cómo el silencio que muchas habían experimentado se transformaba en un mar de voces. El ambiente se convirtió en un refugio, un lugar donde cada una podía expresar su verdad sin miedo ni restricciones. Irene no podía dejar de sentirse emocionada mientras escuchaba sus relatos. Allí, las lágrimas se mezclaban con risas y el dolor se convertía en fuerza. La jornada avanzaba y Irene comenzó a notar que, al escuchar las historias de tantas mujeres cuyos relatos habían sido silenciados,
empezaba a reconocer la fortaleza que reside en la unidad. Era algo que había sentido desde el inicio de su camino, pero ahora se manifestaba con más claridad. La conexión entre ellas era palpable. Cuando una mujer hablaba de sus luchas, las demás no solo escuchaban, se unían en sus emociones, compartiendo el dolor y la esperanza. Fue un momento catártico que transformó la sala. Motivada por este ambiente, Irene propuso un pequeño ejercicio. Pidió a cada mujer que escribiera una oración o una breve reflexión sobre lo que significaba para ella ser parte de este grupo y qué sueños tenía para el futuro. Las hojas se pasaban de mano en mano, llenándose de palabras significativas. Cuando contaron sus pensamientos unos minutos después, el intercambio de ideas comenzó a fluir. Las mujeres compartieron sueños de empoderamiento, de educar a sus hijas, de ser líderes en sus comunidades. Cada una de esas voces se volvió un lazo en la cadena de su movimiento. Con el tiempo, la jornada de Irene se transformó en un proyecto de empoderamiento entre mujeres de fe. A través de la fuerza colectiva, comenzaron a ver que no solo luchaban por sí mismas, sino también por generaciones futuras. Esta revelación les infundió un nuevo propósito. Al proporcionar un espacio para escuchar y compartir, cada mujer se convertía en un eslabón importante de una cadena que se estaba formando, una red que fortalecería a cada una de ellas. El eco de sus historias pronto se transformó en un collar de sabiduría que unía experiencias individuales, generando un profundo sentido de comunidad. En uno de sus encuentros en una ciudad costera, una mujer, llamada Soledad, compartió su experiencia de haber perdido su hogar debido a la violencia. Su relato, aunque triste, estaba lleno de resiliencia. Contó cómo había encontrado en una comunidad de mujeres el apoyo necesario para volver a levantarse. Irene la escuchaba atentamente, sintiendo que cada historia era un ladrillo en la construcción de un edificio robusto y solidario. Con cada encuentro, el poder de lo compartido se hacía más fuerte, como un grito colectivo por un cambio. Las reflexiones en movimiento se convirtieron en un testimonio vivo del impacto que cada mujer podía tener en el mundo. Irene se dio cuenta de que estaban formando un movimiento que trasciende las fronteras. Las historias de lucha, sufrimiento y victoria resonaban en cada rincón que visitaban. Existía en ellas un compromiso común: empoderar a otras y ser el faro de esperanza que tantas veces habían buscado. Agradecida por el poder de estas experiencias compartidas, Irene continuó su camino. Sabía que había algo especial en la manera en que estas mujeres se unieron, en cómo sus historias se entrelazaron para crear un tapiz vibrante de sororidad. Más que un movimiento, era un llamado a la acción, un recordatorio de que juntas podían conquistar cualquier adversidad. Cada paso que daban era un paso hacia un futuro más justo, donde sus historias, su sabiduría y su legado permanecerían vivos. Así, mientras seguía vislumbrando el horizonte, Irene se sentía cada vez más conectada con su propósito. Estaba aquí para hacer de este mundo un lugar mejor, no solo para ellas, sino también para las futuras generaciones. Después de un año lleno de transformaciones y aprendizajes profundos, Irene decidió regresar a Asís, el lugar que siempre había considerado su hogar. Sin embargo, ahora todo parecía diferente. La ciudad que había dejado atrás estaba impregnada de recuerdos, pero el tiempo y su propia experiencia habían añadido una nueva capa de significado. Cada calle, cada esquina, reflejaba emociones de lucha y esperanza. Era como si los muros, que antes parecían fríos y distantes, ahora hubieran sido erigidos con notas de amor y acción, contándoles a quienes pasaban su historia reciente. Al llegar al parque donde había encontrado tantas sonrisas, Irene sintió una oleada de nostalgia y gratitud. Era el mismo lugar donde había leído partes de la carta de Francisco en su primer encuentro con las comunidades. Era un espacio que había sido testigo de sus sueños y desafíos. Con determinación, decidió que haría una lectura pública de la carta ese día, un retorno simbólico al inicio de su jornada, pero esta vez con la fuerza y el conocimiento que había adquirido. Se sentó en un banco,
Sacó la carta de su bolso y comenzó a leer. Con cada palabra, la multitud comenzó a rodearla, atraída por la energía que emanaba de su presencia. El mensaje de Francisco, lleno de amor y compasión, resonaba en el aire. A medida que Irene leía, pudo sentir cómo el eco de sus convicciones se entrelazaba con las experiencias y anhelos de aquellos que escuchaban. La energía que generaban era palpable, creando un ambiente vibrante de fe y esperanza. Estaba rodeada de personas que habían sido tocadas de alguna manera por su viaje, y eso la llenó de felicidad. Al terminar la lectura, la respuesta del público fue abrumadora. Aplaudieron con entusiasmo, mientras varios se acercaban para compartir sus pensamientos y sentimientos sobre lo que habían escuchado. «Gracias por recordarnos lo que realmente importa», dijo una mujer de edad avanzada con los ojos brillantes de emoción. Sus palabras resonaron en el corazón de Irene. En ese momento, se dio cuenta de que la lucha por una espiritualidad auténtica nunca había sido un viaje solitario. Estaba rodeada de una familia espiritual formada a lo largo de su camino, de personas que pensaban y sentían como ella. Un grupo de jóvenes se acercó, entusiasmados por la lectura. Una de ellas, una chica llamada Ana, le comentó a Irene sobre cómo se había inspirado en su trabajo durante las reuniones en las que había participado. «Nunca pensé que mi voz pudiera hacer la diferencia, pero ahora sé que puedo contribuir con mis ideas y esfuerzo», dijo Ana con determinación. Irene sintió un nudo en la garganta al escucharla. Cada historia que surgía confirmaba que su misión era valiosa y estaba teniendo un impacto. Durante el transcurso de la tarde, Irene se dio cuenta de que cada persona que se unía a la conversación era un hilo que tejía una red de apoyo mutuo. Las experiencias compartidas generaban un colibrí de esperanza en el corazón de cada uno presente. A medida que más personas se unían, el parque se llenaba de un canto colectivo, una celebración de sus vivencias y aspiraciones comunes. En ese entorno de calidez y solidaridad, Irene comprendió algo fundamental. Cada ser humano tiene una misión que cumplir, un propósito que va más allá de lo personal. Sus caminos, aunque únicos, se cruzan, y en esa confluencia es donde la verdadera magia ocurre. Con cada nuevo aliado, sentía que la visión de un mundo más solidario y justo no era solo un sueño, sino una posibilidad concreta que podían alcanzar juntos. Con el sol comenzando a ocultarse, Irene miró a su alrededor, sintiendo una profunda paz. El camino recorrido había sido arduo, pero había valido la pena. La claridad de su misión se iluminó en su corazón, seguir sembrando las semillas de amor, esperanza y acción. Asís, su amado hogar, no era solo un lugar, era un símbolo de todo lo aprendido y de todo lo que aún quedaba por hacer. Y en medio de esa multitud, supo con certeza que estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. La lucha por una espiritualidad auténtica continuaría, y Irene estaba decidida a liderar el camino, guiada por el amor que había crecido en su interior y en el de su comunidad. El año de silencio espiritual y reflexión había llegado a su fin, pero la transformación de Irene era solo una pequeña parte de un panorama más amplio. Al mirar hacia el futuro, una sensación de gratitud la envolvió. Cada paso que había dado, cada persona que había conocido y cada historia que había escuchado formaban parte de su viaje. En su mente resonaban las lecciones aprendidas y las conexiones formadas. El periodo de introspección la había ayudado a ver que la vida es un ciclo constante de cambios y oportunidades, y estaba lista para abrazar lo que vendría. Una tarde soleada, Irene decidió regresar a Asís, el lugar que siempre había sido su refugio. Al llegar, una oleada de recuerdos le inundó el corazón. Era como si la ciudad la recibiera de brazos abiertos, y los colores y sonidos eran tan vívidos como los recuerdos que llevaba consigo. Caminó por las calles empedradas, sintiendo que cada rincón le contaba una historia. La vida en la ciudad había continuado, pero ella sabía que había algo nuevo en su interior que la esperaba para ser explorado.
Irene se dirigió al parque donde solía leer la carta de Francisco a los niños. Hoy, su corazón latía con un propósito renovado. Al encontrar un banco de piedra, se sentó, dispuesta a compartir con los pequeños su visión del mundo. El parque estaba lleno de risas y juegos, con niños de diversos orígenes corriendo y chapoteando alegremente. Era un espectáculo que la llenaba de alegría. A medida que se acercaba, algunos niños la reconocieron y corrieron hacia ella, llenando el aire de energía. Con una sonrisa generosa, comenzó a leer fragmentos de la carta. Sus palabras eran simples, pero profundas, y los niños escuchaban atentamente, como si la voz de Francisco cobrara vida ante ellos. Mientras leía, sintió que la conexión con el pasado se entrelazaba con el presente. Podía ver la felicidad en los rostros de los niños, y eso la llenaba de esperanza. La risa y el amor fluyeron en el aire, creando un ambiente mágico. Eran estos momentos los que reafirmaban su compromiso de continuar promoviendo el movimiento Fraternitas. Los niños comenzaron a hacer preguntas sobre las historias que leía, y su curiosidad fue contagiosa. Uno de ellos, un niño llamado Lucas, preguntó qué significaba realmente el amor. Irene pensó por un momento, recordando todas las definiciones que había explorado en su camino. El amor es la capacidad de ver la belleza en los demás, explicó. Es cuidar, compartir y ser parte de una comunidad. A través del amor, podemos cambiar el mundo. A medida que la tarde avanzaba, la conversación se volvió más profunda. Hablaban de los sueños que tenían, de sus deseos por un mundo más justo y compasivo. Irene se dio cuenta de que, al escuchar sus voces, estaba sembrando esas mismas semillas de esperanza que había recibido en su propio camino. Las palabras de Francisco no solo eran lecciones del pasado, sino también guías para el futuro. Mientras que el sonido de los sinos de la iglesia resonaba en el aire, un sentimiento de gratitud la envolvió. Era un recordatorio del ciclo perpetuo de la vida, de las enseñanzas que se transmiten de generación en generación. Con la caída de la tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, Irene sintió una renovada energía en su ser. Sabía que había un nuevo ciclo por delante, repleto de amor y unión. La misión de Fraternitas no solo era suya, se había ampliado para incluir a cada niño, cada individuo que aspiraba a un mundo mejor. Con cada encuentro, cada conversación y cada acto de bondad, la esencia de la espiritualidad y la reconciliación se hacía más fuerte. Cuando finalizó la lectura, los niños la rodearon y juntos realizaron una promesa de cuidar los unos de los otros y de trabajar por un mundo donde todos puedan ser felices. Irene sonrió, sintiendo la alegría de saber que la semilla que había plantado seguía creciendo. La luz que llevamos dentro no solo es para nosotros, afirmó. Es para compartirla con todos. Así, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, Irene miró al horizonte, repleta de fe y confianza en lo que vendría. Había un futuro brillante por delante, lleno de posibilidades. Con su corazón en sintonía con los niños y con la comunidad, supo que el mensaje de amor de Francisco seguiría resonando. Aquel nuevo ciclo de vida, amor y unidad había comenzado a pulsar, y con cada latido, una conexión más profunda se estaba estableciendo. Asís no solo era un refugio, era el corazón de todo lo que ella había llegado a ser y que seguiría siendo, guiando a otros hacia un futuro más esperanzador.